Secretos creativos de ideas al aire. Hola, ¿qué tal, queridos creativos y agentes del cambio? ¿Cómo están? Espero que como siempre muy bien y teniendo muchísimos descubrimientos creativos. Hoy en esta segunda emisión del podcast de Secretos Creativos, por lo menos la segunda de la cuarta temporada, quiero continuar con el tema de las creencias y los prejuicios o las percepciones y quisiera continuar con un segundo cuento que tiene que ver con este tema, y el cuento es muy famoso, es un cuento que se usa mucho en el mundo del emprendurismo y se llama La vaca y la pobre familia. Resulta que uno de estos maestros sabios paseaba por el bosque con uno de sus discípulos cuando a lo lejos vieron un lugar que parecía pobre, y entonces el maestro decidió acercarse y mientras se acercaban le comentó al aprendiz sobre la importancia de hacer estas visitas, de conocer a las personas, de tener oportunidades de aprendizaje, y con estas experiencias él quería darle una oportunidad de aprendizaje a su discípulo. Cuando llegaron al lugar, constataron que sí, efectivamente se trataba de una familia pobre, era una pareja con 3 hijos, ninguno de ellos tenía zapatos y la casa se veía en muy mal estado. El maestro se aproximó al dueño de la casa y le preguntó cómo le hacían para sobrevivir en situaciones tan extremas. El dueño de la casa le respondió que tenían una vaca y con la leche de la vaca podían alimentarse por un lado y también podían cambiar parte de la leche por otros productos, al menos para comer, y si sobraba un poco de leche podían convertirla en queso y de alguna forma así es como estaban sobreviviendo. El sabio les preguntó si había alguna manera de ayudarles y la familia realmente se voltearon a ver entre ellos y comentaron que no, muchas gracias, tenemos a la vaca, con eso estamos muy bien, y obviamente le agradecieron amablemente su oferta, pero no la aceptaron. El sabio contempló ese lugar por un momento, le hizo una seña a su discípulo, se despidió y ambos se fueron. Una vez que estaban a mitad del camino, el sabio se detuvo y se dirigió a su discípulo ordenándole: hoy por la noche regresarás a esta casa, sacarás a la vaca y la sacrificarás empujándola por aquel precipicio. El joven aprendiz, bastante espantado, miró al maestro y le respondió que esa vaca era el único medio de subsistencia de la familia. Sin embargo, el maestro le tiró una mirada de no hay nada que discutir, permaneció en silencio el resto del camino y el joven, resignado y en contra de su voluntad, cumplió la orden del maestro aquella noche. Tal como le habían pedido, fue por la vaca, la empujó por el precipicio y la vio morir. Tan fuerte fue la impresión de este evento para el alumno que abandonó a su maestro porque de alguna forma lo que buscaba con él era aprender a tener paz interior, la cual no tuvo durante años por esta culpa de haber sacrificado a una vaca inocente que era propiedad de una familia pobre. Muchos años más tarde, cuando este discípulo ya no era tan joven e inocente, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresó a este lugar de alguna forma para cerrar este ciclo y confesarle a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y tratar de ayudarles de alguna forma a sobrevivir. Así lo hizo y conforme se aproximaba a este lugar veía todo bastante cambiado, muy bonito, había árboles, había una casa bonita, había un coche en la puerta, había niños jugando en el jardín y el aprendiz se sintió un poco triste y desesperado imaginando que esta pobre familia hubiera tenido que vender ese terreno para sobrevivir. Y sin embargo, cuando se acercó, se encontró con un hombre muy simpático al que le preguntó por la familia que vivía ahí hace unos cuantos años. Este señor le respondió que seguían viviendo ahí. El discípulo, espantado, entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que había visitado años atrás con el maestro. Totalmente perplejo, el discípulo contempló este lugar, elogió a la familia y les preguntó cómo fue que le hicieron para mejorar el lugar y para cambiar de vida. Si la última vez que los había visto eran pobres, tenían a la vaca y apenas tenían algo para comer, les preguntó si el maestro había regresado a ayudarles. En fin, quedó sorprendido por el resultado y por ver este cambio tan maravilloso en la familia. El dueño del lugar le comentó que el maestro nunca regresó y que justo esa noche que los habían visitado el maestro y el discípulo, la vaca encontró una forma de soltarse, escapó del jardín y desafortunadamente para ella, cayó por el precipicio y murió. La familia estuvo paralizada durante unos días hasta que se dio cuenta que había la necesidad de hacer otras cosas. Y así fue como la familia desarrolló habilidades que no sabían ni siquiera que tenían.
y que de alguna forma, después de la tragedia de esta vaca que se fue al precipicio, lograron encontrar la abundancia, lograron ser felices, lograron estar mucho más unidos, lograron tener estas cosas que les daban en cierta manera comodidad, pero nunca dejaron que esta comodidad les quitara el crecimiento que obtuvieron por haber perdido a la vaca. El discípulo, que para ese entonces ya no era tan joven, decidió permanecer en silencio y obtuvo una de las más grandes lecciones de su vida. Entre otras muchas cosas, decidió abandonar la culpa, agradeció a la familia y agradeció en silencio a su maestro por haberle dado esta gran lección. Y así es como de manera creativa convertimos este cuento de la vaca y la pobre familia en un cuento diferente que se llama La familia y la pobre vaca. Y sí, efectivamente, como reflexión quiero dejarte con un par de preguntas. En tu caso específico, en este momento de tu vida, ¿cuáles son esas vacas? ¿Cuáles son las vacas que hay que sacar del jardín? ¿Hay que mandarlas al precipicio? Sí, pobres vacas, y definitivamente no me gusta molestar a los animales. Esto es un cuento, tal vez hasta incluso podríamos decir que es una fábula que tiene una moraleja. ¿Cuál es la moraleja que puedes extraer de este cuento o de esta reflexión al tratar de analizar o al tratar de observar cuáles son esas vacas, esas situaciones que no te permiten lograr la abundancia y lograr lo que quieres? Y no me estoy refiriendo únicamente a abundancia de dinero, también me estoy refiriendo a creencias muy arraigadas que tenemos a veces, como podría ser algo como es que yo no soy creativo, o yo no puedo hacer eso, o yo no lograré hacer eso, o siempre he sido de tal o cual forma. Por eso es tan importante recurrir a otros, tener otra visión de las cosas, tener gente que es diferente a nosotros, y por eso promuevo tanto en este espacio estas evaluaciones o autoevaluaciones como el test de los creativos, en el que puedes descubrir cómo eres, cuál es tu fortaleza creativa, y también puedes ayudarte o dejarte ayudar por otros, por tus amigos y por tus conocidos que tienen otra forma de ver las cosas y tienen otras maneras de expresar su creatividad. Creo que una de las reflexiones importantes de este cuento es que te atrevas, nos atrevamos todos a sacrificar alguna de estas vacas sagradas que en este caso podríamos llamarle creencias, percepciones, prejuicios, porque eso hace toda la diferencia. Bien, este cuento se acabó. Soy Tomás Lash, nos escuchamos pronto. Te invito a ser partícipe de este movimiento convirtiéndote en uno de nuestros agentes del cambio. ¿Qué es lo que buscamos? Que en nuestro entorno haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. ¿Y cómo logramos eso? Compartiendo lo que sabemos, compartiendo lo que hemos aprendido y sobre todo promoviendo estos pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Así que si te gusta este proyecto, por favor compártelo libremente con quien tú quieras, en especial con estas personas que tú conoces y que sabes que les podría ayudar o beneficiar escuchar este podcast llamado Ideas al Aire. También te invito a suscribirte en cualquiera de nuestros canales para que recibas estos episodios gratis en el momento en el que se publiquen. Puede ser en iTunes o en Spreaker, en Stitcher, iVoox, TuneIn, Mixcloud, YouTube o en cualquiera de estas grandes plataformas en las que se distribuye contenido digital. Lo único que te pido es que lo hagas de corazón, porque lo que se comparte así siempre crece. Te mando un abrazo y te deseo muchísimos descubrimientos creativos.